Por si acaso habló de intereses foráneos en el 198 aniversario de la policía. Todo lo hemos anotado. Escuchemos, comienza el anecdotario y yo te dije, vos me dijiste, ¿no? Los chismes. Dale. Yo quiero, pese a que nuestros ministros han estado informando, porque hemos estado aquí, en Casa Grande, todo el gabinete, ministras y ministros, hemos estado aquí haciendo el seguimiento a todos los acontecimientos que se estaban dando. Para nosotros, para el presidente, la información que nos empieza a llegar es fundamentalmente a mediodía, cuando estábamos entre las 11:30 y 12 menos cuarto aproximadamente, estábamos con los compañeros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia en su acto de celebración de un año más. Participamos ahí y en medio del acto recibimos una comunicación a través del equipo que me acompaña siempre en todos estos actos, una comunicación de urgente por parte de nuestro ministro de Defensa que quería comunicarse con nosotros. Yo le pedí al equipo que le pregunte qué tema es de tanta importancia y ahí me hace llegar el ministro de Defensa su inquietud debido a que el comandante del Ejército no estaba respondiendo las llamadas telefónicas que le estaba haciendo nuestro ministro de Defensa y que nuestro ministro de Defensa tenía información de que unidades militares estaban viniendo desde Chayapata y se dirigían hacia La Paz y que no había ninguna instrucción para que esas unidades motorizadas y además con efectivos militares que se estaban trasladando hacia la ciudad de La Paz no tenían ninguna autorización. Como lo ha comentado nuestro ministro de Defensa en la mañana, él tenía esa noticia, llamó al comandante del ejército de ese momento, el general Zúñiga, y le preguntó qué estaba pasando. Él nos informó que le había dicho el general Zúñiga que no conocía y que iba a investigar. Ustedes ya conocen los intentos que ha hecho nuestro ministro de Defensa en tratar de comunicarse con él. Estuvieron en contacto con el comando en jefe del mando militar. Ellos también no recibían comunicación ni respuesta alguna por parte de los 3 comandantes de fuerza. En Bolivia tenemos 3 fuerzas, la Fuerza Aérea, el Ejército y, por supuesto, la Naval, que esta es nuestra Armada. Los 3 comandantes nos respondían a llamadas donde el comando en jefe estaba pidiendo información y explicaciones de sus movimientos y por eso el nerviosismo y la preocupación por parte de nuestro ministro que nos hace conocer en pleno acto ese hecho. Yo le instruyo a nuestro ministro de Defensa que se comunique justamente con el comando en jefe y que insista en la comunicación telefónica con el comandante del Ejército. Terminado el acto, en el momento de bajar desde la ciudad del Alto hacia la ciudad de La Paz, hemos hecho el intento nosotros en persona de comunicarnos con el comandante del Ejército. Tampoco hemos recibido ninguna respuesta a las llamadas telefónicas que estábamos haciéndoles en persona. Inclusive hemos mandado mensajes para ver si por alguna razón estaba en reunión y podía devolver una comunicación. No lo hizo. Llegando aquí a Casa Grande, me comunico con nuestro Gilata David Choquehuanca, que nos acompañaba ya en el acto con la CESUD-CB, y lo invito a que aquí podamos reunirnos para evaluar la situación. Y estuvimos acá,
con nuestro vicepresidente, comunicándonos inmediatamente con nuestro ministro de Defensa, que nos pone ya al tanto con más detalles, con lo que habían tenido de información. Empezamos a evaluar con la ministra de la Presidencia y el vicepresidente, y es entonces que escuchamos las sirenas que mucha gente de la población ha escuchado, y cuando le instruye a la ministra de la Presidencia que vaya a ver qué son esas sirenas, ella nos dice que son tanquetas que están bajando. Nos asomamos a la ventana y evidentemente hemos visto cómo las tanquetas bajaban por la calle Socabaya y empezaban a tomar las esquinas de la Plaza Murillo, tal cual como ustedes lo han observado. Esta es la crónica de una incapacidad absoluta de gobernar. En el fondo denota, por supuesto, la fragilidad y la pobreza en la que vive este pobre hombre que termina siendo el presidente de la República de Bolivia. Ponerla de nuevo la portada de Novillo. Ponerla la portada. 6 horas antes del golpe fallido, conoció el movimiento militar no normal. Listo. Tuvo 6 horas para llamarlo al otro inútil golpeapuerta. Oye, está pasando tal cosa, mover a la policía que se pare en las trancas. Tenía Calajahuira, tenía el Alto, y que no los deje pasar. Movete. Pero además, oye, yo no logro contactarme porque soy un inútil y no tengo seguridad, no tengo inteligencia en las Fuerzas Armadas. Pero vos no tenés inteligencia que nos pueda decir qué mierda está pasando. Porque el sistema de inteligencia se mueve, inmediatamente se mueve un avión de manera irregular, un tanque, peor 12 tanques, 15 tanques. Vos no sabés que ninguno de los dos sabía. Igualingo que cuando se fue Marcel. No sabían nada. Son unos inútiles ambos. Y van a ver cuando le hace la pregunta al periodista de Herbol. La desvía. Cuando le pregunta, ¿usted sigue confiando en su ministro? Bueno, nos está demostrando la incapacidad de su gabinete, de su ministro Novillo, Edmundo Novillo, que no fue, reitero, mal presidente de la Cámara de Diputados, pero como ministro es buen futbolista boliviano. O sea, malo, porque los futbolistas bolivianos perdemos por goleada. Como ministro es buen futbolista boliviano. Y el otro fue una bellacada. Espero que se congregue más gente y comenzó a dar vueltas primero. ¿Se acuerdan que lo pusimos al video? Que comenzó a dar vueltas y no quería que nadie le hable de esa cosa. Y después se acercó. O estaba juntando coraje o estaba esperando que se junte la gente para poder hacer su show. Pero lo cierto y lo evidente es que fallaron todos los controles de seguridad. Frente al fallo de todos los controles de seguridad, lo que tendrían que haber hecho, así como destituir al comandante del ejército, así tenían que haber destituido al subministro, por inútiles y por incapaces y por no darle la seguridad de Estado que necesita. Imagínense, lo llaman por teléfono y no contesta y no importa. Imagínense, lo llaman por teléfono y no importa. Puta, en un momento de crisis ya sabía Novillo y Novillo no le quiso avisar al presidente porque estaba en un acto. No le quisieron avisar porque estaba en un acto. ¿Se dan cuenta del nivel de imbecilidad que hay en el gobierno? Carajo, es una barbaridad. Mueva helicóptero, vaya a ver dónde se están moviendo, qué es lo que están haciendo. Eso debió haberlo hecho Novillo. Y no hizo nada, absolutamente nada. Entonces, el presidente Arce
Si quiere ver cuáles son sus problemas, que mire su entorno. Que mire su entorno. Pues mierda que se lo pusieron bien el apodo Tilín, te digo. Vamos a la segunda. Dale. Adicionalmente, al poco tiempo, también tropas de la Policía Militar y de otras unidades han ingresado a Plaza Murillo, han desalojado a la gente que estaba ahí. Y en ese momento nosotros claramente nos dimos cuenta de la asonada golpista que estábamos enfrentando. Tomamos contacto con todos nuestros ministros para que puedan venir a la Casa Grande para evaluar esta situación, y también nosotros, los militares. Inmediatamente nuestro ministro de Gobierno me llamó y me dijo que estaba en las inmediaciones de la plaza y que iba a entrar a la plaza. Ingresó efectivamente, como ustedes lo han visto, quiso y trató de hablar con quien estaba a cargo de esa operación. Posteriormente no puede contactar, si se sube aquí a Casa Grande y nos informa que en uno de los vehículos estaba el general Zúñiga, el vicealmirante Ernest, y que ellos son los que estaban comandando y estaban en persona ahí en Plaza Murillo. Casi simultáneamente llega el comandante de la policía, que también nos da una parte, nos informa de que él había sido convocado por estos comandantes del ejército para que se sumen a esta intentona golpista del día de ayer. El comandante de la policía nos informa también que su decisión fue no acompañar esas acciones, puesto que con mayor razón, si días antes, en el aniversario de la policía, él había comprometido su palabra de defender el proceso democrático. Yo valoré esa actitud de la policía boliviana y, por supuesto, ya la situación estaba muy clara. Cuando vimos en imágenes que se transmitían, tanto por medios de comunicación como por redes sociales, ese intento de penetrar con un carro de asalto el viejo Palacio Quemado, que es el símbolo de nuestro gobierno nacional siempre, inmediatamente nosotros tomamos la decisión de bajar y enfrentar a quienes estaban ahí. En ese momento estábamos recibiendo manifestaciones de solidaridad de muchos gobiernos ya, de muchas instituciones y organismos internacionales, de propias organizaciones sociales. Hemos visto también el comunicado que saca la Central Obrera Boliviana, donde convoca a un paro, a una huelga indefinida con bloqueo de caminos para defender la democracia, en una correcta actitud de nuestra Central Obrera Boliviana, que fue rápidamente acompañada por el resto de organizaciones sociales que manifestaron y sacaron sus comunicados inmediatamente después. Eso más lo que nosotros vimos que estaba sucediendo alrededor de la Plaza Murillo, donde el pueblo se dio cita, se concentraba en inmediaciones de la Plaza Murillo e inclusive estaba en enfrentamientos ya con las Fuerzas Armadas que utilizaban armas de fuego contra la población, contra el pueblo. Nosotros tomamos la decisión de bajar y enfrentar a quienes estaban a la cabeza de este fallido intento de golpe. El comandante de la policía fue a decirle que estaba con él porque le había jurado lealtad hacía unos 4 días, y entonces él quedó feliz, se abrazaron, se besaron, lloraron un rato y luego, puta madre, viejo.
Esto es lo que tiene que hacer un presidente. ¿No le preguntó él al presidente, ¿y dónde está la policía? Porque no había policía en el Palacio Legislativo, no había policía en la calle de La Paz. Le abrieron el campo para que entre. ¿Quién le abrió el campo para que entre? ¿El acuerdo entre Arce y Zúñiga? ¿O el acuerdo entre quiénes? Porque le permitieron que entre todas estas cosas. Y miren cómo serán de incapaces y de ineptos en materia de seguridad. Decidimos bajar para enfrentar al golpista. ¿Y dónde estaban las fuerzas? ¿Con qué resguardo iba el presidente? Porque lo primero que uno tiene que hacer en esa cosa es resguardar al presidente. Por más malo que sea, tenés que resguardarlo. Y nadie le dijo, señor, no puede, en fuerza somos diferentes. No, es que voy a ir a discutir con él, voy a decirle, váyase, van a ver ustedes que se va. Váyase, no quiero. Listo. ¿No me va a hacer caso? No. Y lo dejó irse. No lo detuvo. ¿Y dónde estaba el regimiento escolta de la presidencia? Es que el regimiento escolta es para disfrazarse de la época de la guerra y pararse en la puerta del Palacio de Gobierno, del Palacio Quemado. Ese es todo el rol del que teóricamente va a escoltar. ¿Y dónde está el jefe de la Casa Militar, que tendría que estar ahí? ¿Dónde estaban todos ellos? O sea, si de verdad hubiera habido golpe, se lo llevan a Arce y se acabó el jabón. Aunque sea para tener el derecho de asilarse en una embajada. Y hasta que no lo largue Arce. No, pero lo vamos a dejar irse, que se vaya, y el tipo se va al cuartel de Miraflores y de ahí lo detienen en el Estado Mayor. Y resulta que no se va a una embajada a asilarse. ¿Por qué? Porque estaba seguro que no le iban a detener. Entonces, esto es grotesco. El presidente de la República está demostrándole al mundo entero, que en este país y en este gobierno, por pura caridad, no le hacen huevada al presidente. ¿Dónde estaba el regimiento escolta? Pregunto, ¿dónde estaba el regimiento escolta? Si llega el comandante de la policía, ¿por qué no llegó con la tropa policial que está en la calle Sucre? Ahí donde cuando los mataron a los policías en febrero negro, lloraba ahí el comandante de la policía. ¿Dónde estaban? Cuéntenos dónde estaban, porque esto es inverosímil, es no creíble, presidente, me va a disculpar, pero lo que usted está diciendo o lo que usted dijo es inverosímil. O más bien es una demostración del montón de huevadas que hacen en el gobierno y que usted, seguridad, le voy a recomendar, si quiere seguridad, póngase una víbora una chonono, ¿sí?, en el bolsillo de aquí, y una yoperojobobo en el bolsillo derecho. Y cuando le brinquen, mete la mano al bolsillo y se la echa al que le brinque. Porque su guardia de seguridad no sirve para una mierda. Vamos a la próxima. Ahí lo encaramos. Yo me hice dar el bastón de mando que caracteriza al capitán general de las Fuerzas Armadas. Así me reconocen las Fuerzas Armadas en diferentes actos públicos, como ustedes conocen. Tomo el bastón de mando y me bajo inmediatamente para poder enfrentar a quienes estaban a la cabeza de esa operación golpista. Un ratito. No es que había bajado cuando estaba golpeando la puerta. ¿No es eso? No tiene tiempo. El timing no da. No le da. Fue a pedir, o sea, bajó dos veces. Bajó dos veces porque nos mostraron una nomás. En la primera de que hablaron. Fíjense que no le dan ni los tiempos de la mentira. No le da.
Bueno, no importa, es detalle. Subió antes, después, bastón de mando, un palo con la punta de plata y con el... Bueno, dale. Ahí a los 3 comandantes de fuerza les instruyo que depongan esas actitudes. Y al general Zúñiga le instruyo que en ese momento repliegue a todas las fuerzas militares que había movilizado en Plaza Murillo. El general Zúñiga me responde que no va a acatar mis órdenes. Pese a que yo le mostraba en mi mano izquierda el bastón de mando, que me acreditaba y que me acredita como capitán general de las Fuerzas Armadas. No acató. Lo encaré también al vicealmirante Arnés y le pregunté si él también estaba en esa línea de no acatar instrucciones de su capitán general. Y él me dijo que no iba a acatar. Lo encaré también al general Segarra, de la Fuerza Aérea. Y él dubitó. Y entonces yo le insistí en que reflexione al general Segarra de lo que estaban haciendo y las consecuencias que esto podría traer de acuerdo al propio reglamento de las Fuerzas Armadas. Creo recordar que ya se dijo que Segarra llegó a hablar con el presidente, le pidió con el ministro Novillo, le pidió hablar, o con el ministro del Castillo, le pidió hablar con el presidente y lo subieron al despacho presidencial. Aquí también hay una cosa que no corresponde. Sigamos, sí. Y en esa discusión que yo tenía con el general Segarra, abandonaron ese punto, en la puerta de entrada, tanto el general Zúñiga como el vicealmirante Ariñez. Esos momentos quedaba claro, ya habíamos conversado previamente con el ministro de Defensa. En el momento que nosotros estábamos observando cómo estaban tomando la Plaza Murillo, yo me comunicaba con nuestro ministro de Defensa cuando me informaban que estaba a la cabeza de esta asonada el general Zúñiga y los 3 comandantes de las 3 fuerzas. Y ahí yo le instruía a nuestro ministro de Defensa que debíamos efectuar un cambio inmediato de los 3 comandantes y que los trajera a los 3 comandantes que día antes nosotros ya habíamos determinado. ¿Qué significa esto? Día antes, el día martes, como es de conocimiento público, el general Zúñiga, sin ninguna orden ni autorización, se paseó medios de comunicación e hizo declaraciones desafortunadas que no van con la línea del gobierno y peor, que violaban nuestra propia Constitución Política del Estado. En ese momento yo me reuní rápidamente con la ministra de la Presidencia y el ministro de Defensa. Ahí analizamos este tema y de la evaluación, por supuesto, inmediatamente salió que estaba el general Zúñiga violando la Constitución Política del Estado al hacer que un miembro de él, un alto miembro además, como era el comandante del Ejército, estaba violando nuestra Constitución Política del Estado. Eso no lo podíamos permitir. Yo instruí a la ministra de la Presidencia y al ministro de Defensa que se reúnan, porque como ustedes saben, yo tenía una reunión ahí con los gobernadores del país, una reunión que se extendió hasta cerca de las 7:30 de la noche, ese día. Yo sabía que esta reunión iba a ser larga, les dije a los 2 ministros que se reúnan con el general Zúñiga y que le comuniquen nuestra decisión de separarlo del comando del Ejército. Me informaron posteriormente a la reunión de los gobernadores, estos 2 ministros que habían tenido la reunión,
y habían acabado, de acuerdo a la opinión de ambos, de manera muy amigable, donde el general Zúñiga había comprendido que se había excedido en sus declaraciones y que dejaba en manos del capitán general la decisión que se tomara con todo ello. Decisión que, por supuesto, los ministros le comunicaron cuál era la decisión que nosotros habíamos hecho. Quiero recordarle al presidente que no fue el martes, fue el lunes en la noche lo que hizo Zúñiga. Fue el lunes en la noche con Jimena Antelo. No sé, yo no lo vi paseando en otros canales, tal vez estuvo. Pero quiero recordarle eso, en primer lugar. En segundo lugar, ¿desde cuándo se lo llama al violador de la Constitución Política del Estado para decirle que más adelante, en unos días más, lo van a cambiar? ¿Desde cuándo? ¿Por amistad? ¿Porque jugaban básquet? ¿Por estas cosas? No lo destituyeron y no lo dieron de baja, que era lo que correspondía. Lo reclamamos ese día en la mañana, el martes en la mañana. Y el presidente estaba en otras cosas. Entonces, seguimos con el mismo problema. Sigue sin haber una lógica de mando en el área militar. Sigue sin haber una lógica de mando. Que nosotros lo llamamos, que yo le dije, que le mostré el bastón de mando. Como dice alguien por ahí en los mensajes del Facebook, el Chapulín Colorado agarró su chipote y chillón. Es que es una vergüenza. Lo que está contando el presidente, porque va a seguir contándolo mientras sigan en las redes, es una vergüenza. Todo esto no tiene sentido. Esto significa que no hay gobierno. Porque yo le dije que se vaya y que él después volvió, que estas son huevadas. Que incluso le mostré mi bastón de mando, porque así es como me reconoce. Ese momento debió destituirlo. Que vuelva ¿a dónde? ¿A esperar que lo cambien? ¿Vuelva a dónde? ¿A esperar que lo cambien de manera normal? Puta, es pues de no creerlo. Vamos al corte. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas, conectadas a un centro de monitoreo para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. No existe ley de fotomultas. Lo que estoy planteando es que de esas sanciones, de esos cobros que tenga la unidad operativa de tránsito, se quede esa plata, por lo menos el 50% en Santa Cruz, para salud, para apoyar a los enfermos de cáncer y a los que tienen que hacerse diálisis todos los días, que es uno de los sectores más golpeados. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Podés prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte, es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz. Cuando cumplís con tu ciudad, tus impuestos se invierten en pavimento. Tus impuestos se invierten en educación. Tus impuestos se invierten en salud. Tus impuestos se invierten en viaductos. Porque tus impuestos son obras. Gestión Johnny Fernández, alcalde.
Avanza la construcción de 20 kilómetros de pavimento nuevo en el Distrito 9. La avenida Miguel de Cervantes se transforma en una doble vía de 4 kilómetros. Son más de 17 millones de bolivianos invertidos en esta obra, que beneficiarán a casi 30.000 vecinos de la zona sur. Este distrito estaba esperando esta obra tan importante para Santa Cruz. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández Alcalde.